Es un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día, cada mañana repasamos y estudiamos la palabra del Señor. Recuerde que Lecciones de Vida también llega a través de este formato por YouTube, por nuestro canal de YouTube de Vida 104.1 FM. Bien, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambral. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Es un gusto volver a saludarle en este día y encontrarnos para el estudio de su palabra. Bien, en el contexto de Reavivados por su palabra, no olvide que para el día lunes 29 y el martes 30, usted tuvo que haber leído Deuteronomio 13 y Deuteronomio 14 para ir al día allí con nuestra secuencia en Reavivados por su palabra. Bien, estamos en nuestra lección número 1, la cual lleva como título La fórmula del éxito. El versículo de memoria: solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Josué 1, versículo 7. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Padre Celestial, pedimos en este momento tu dirección y tu bendición. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y hablando, Señor, a nuestros corazones. Perdona, Padre Celestial, nuestros pecados. Te pedimos que tú nos ayudes a confiar siempre en tu palabra, descansar siempre en tus promesas y nos ayudes a hacer todo conforme a tu santa y divina voluntad. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Dónde dejamos ayer en la última entrega? ¿Dónde dejamos allí a Josué? Recuerde que ya iniciamos con nuestro estudio y ya vimos entonces cómo la palabra del Señor nos presenta que el llamado que Dios le hace a Josué no es cualquier llamado, no era un simple llamado. Era un llamado poderoso. Habían pasado 40 años de peregrinación, una nueva generación se había levantado y ha llegado la hora de conquistar la tierra prometida. Moisés ha muerto y un nuevo líder ha sido escogido por Dios para esta tarea, y este caso es Josué. Ahora, antes de emprender la conquista, tanto el nuevo líder como la nueva generación son llamados a confiar plenamente en Dios. Mientras la generación actual, es decir, nosotros, se encuentra en la frontera de la Canaán celestial, el llamado divino todavía resuena poderosamente. La Biblia dice, y el Señor nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces ya hemos visto a este nuevo Moisés. Un nuevo Moisés que Dios se le apareció, al igual que Moisés, que le pidió que se quitase el calzado de los pies, al igual que Moisés, que le prometió que estaría con él, al igual que Moisés, que al igual que Moisés celebró la Pascua, que al igual que Moisés pasaron en seco por el agua, y también con Moisés vino el maná y con José en este caso cesó el maná. Y ambos enviaron espías a reconocer la tierra. Entre muchas de las similitudes y características similares que tenía allí este siervo del Señor. Ahora, fíjense, cuando analizamos el libro de Josué, específicamente el capítulo número 1, allí nos encontramos con una característica bien importante. Ya hemos visto que el capítulo número 1 de Josué sirve de introducción para todo el libro y comprende 4 discursos que corresponden a las secciones principales del documento. La travesía, Josué 1, 2 hasta el 9, la conquista, Josué 1, versículos 10 y 11, la distribución de la tierra, Josué 1, del versículo 12 al 15, y el servicio mediante la obediencia a la ley de Dios, Josué 1, 16 al 18. Entonces esto quiere decir que el primer capítulo
nos muestra a nosotros la estructura principal que vamos a ver en todo el libro. En pocas palabras, si vemos nosotros y leemos la travesía, podemos hablar de, Josué avanza con el pueblo, pasa con el pueblo, la conquista, acciónate para poseer la tierra que yo te voy a dar, la distribución de la tierra, mira, con sabiduría reparte la tierra a este pueblo que yo prometí que era de ellos, y el servicio, muy importante. Ahora, cada una de estas acciones o de estas iniciativas divinas en las que Dios le encomienda a Josué una tarea específica relacionada con la conquista de Canaán, todas apuntaban a que reconociera que todo venía de parte de Dios a obedecer y hacer todas las cosas conforme a su santa y divina voluntad. Fíjense que a través del libro, cada una de estas acciones se cumplen. Cada una de estas acciones se cumple y al final llega a esa conclusión exitosa de Josué, pues llegar a la tierra prometida y poder decir al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces podemos hablar de pasar, podemos hablar de poseer, podemos hablar de repartir y podemos hablar de servir. Y fíjense que estas acciones o iniciativas divinas para el pueblo que se expresan en estos verbos, pasar, poseer, y repartir y servir, son adecuadamente respondidas por Josué y el pueblo. ¿Cómo? A través de la obediencia del pueblo, a través de la obediencia del pueblo y a través de la obediencia también de Josué. Y al final terminan en un punto interesante. ¿Cuál es? El servicio. Ahora, la pregunta es para nosotros. ¿Cómo está nuestra vida en esas acciones, en esas iniciativas divinas que el Señor espera que nosotros cumplamos también para honra y gloria de su nombre? Y creo que es importante destacarlo, mis queridos hermanos, porque definitivamente estamos hablando del hecho de nosotros poder hacer todas las cosas conforme a su voluntad y conforme a sus designios. Eso nos dará la victoria. Volvemos entonces a repetir este punto que es muy interesante en lo que conté, en lo que comprende toda la estructura del libro de Josué. Josué 1, versículos 2 al 4, establece un bosquejo del libro. Pasa este Jordán, es decir, cruza el Jordán. Y fíjense que esto se cumple en el capítulo 5, el verso 12. Se ve allí ese momento, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Va entonces toda esa secuencia desde el versículo 5 hasta el capítulo 5, verso 12. La tierra que yo les doy, es decir, la conquista de Canaán, el poseer lo que Dios les había dado. Y fíjense que también se establecen los límites en la tierra, y eso está en Josué 1:4, que implica la distribución de la tierra en los capítulos del 13, versículo 1 al 22, versículo 34. A la tierra que yo les doy. Esta expresión me gusta muchísimo y hay que analizarla muy bien. Dios había prometido la tierra de Canaán a Abraham, Isaac y a Jacob, y a los hijos de Jacob, que en este caso es Israel. Ahora, estas promesas son destacadas en varios pasajes del libro de Génesis. Génesis 12:1 al 3, por ejemplo, se los voy a leer para que usted vea, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así usted se puede conseguir con muchas citas. Génesis 12:7, Génesis 13:14-17, Génesis 15:7, Génesis 15:18 al 21, Génesis 17:8, 24:7, entre otras citas. Aunque el pueblo de Israel nunca había tenido un título de propiedad sobre la tierra de Canaán, excepto el lugar de la sepultura de los patriarcas en Hebrón, como está en Génesis 23:19 al 20, esa era la tierra que Dios le había prometido y ahora estaba cumpliendo su promesa al dársela. Entonces, a pesar de haber vivido fuera de Canaán durante unos 400 años, esta era la tierra que Dios le había prometido a Israel, la tierra que yo les doy. Otra frase importante que encontramos allí es, yo os he entregado. Es decir, toda la tierra fue entregada a Josué e Israel, pero solo podían poseerla si ellos la reclamaban, es decir, si ellos obedecían al Señor. Por eso el Señor también les dice, ¿no? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
Es una promesa maravillosa. Ellos tenían que creerla. Por lo tanto, para tomar posesión de la tierra, debían luchar contra una oposición decidida. Así como la herencia de Canaán fue confiada a un líder, a un representante, así también ocurre en el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Todo lo que posee espiritualmente, lo tenemos del Señor, lo tenemos de nuestro Dios, quien es nuestro líder y que también es el que nos guía. Ahora, Israel solo podía poseer la tierra cuando Dios obrara en ellos y a través de ellos. Ellos no podrían conquistar Canaán por su propia sabiduría y fuerza, eso era imposible. Sin embargo, Dios no eliminaría a sus enemigos mientras Israel se quedara pasivo, y llamó a Israel a asociarse con él para cumplir su voluntad. Entonces toda la tierra fue dada, pero cada pulgada de ella tenía que ser reclamada. Israel debía poner su pie sobre la tierra, ya fuera desierto, Líbano, llanura o colina. Entonces decir, este es mi regalo que Dios me da, y conforme a eso aferrarse a la promesa y conforme a eso vivirlo. Entonces la conquista de la tierra requería esfuerzo, el desafío requería esfuerzo, el desafío que tenían por delante. Ellos no debían de conformarse como lo hicieron en el pasado, no, ellos debían de seguir adelante, seguir buscando la victoria en el Señor. Y fíjense que la promesa literalmente les daba la victoria. Versículos 4 y 5 de Josué, capítulo número 1. Desde el desierto, dice el Señor, y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, esto describe el territorio preciso de la tierra que Dios le dio a Israel. Los límites geográficos específicos muestran que no era una tierra como todas las demás tierras, no. Era una tierra con abundancia, era una tierra con ríos, era una tierra con terrenos físicos, era una tierra verdadera. Y fíjense que durante el reinado de David y Salomón, pues esta promesa fue prácticamente cumplida. Ellos reinaron sobre casi toda la tierra que Dios le había dicho, y luego también en tiempos de Usías y Jeroboam. Ahora, fíjense que allá aparecen los heteos, tierra de los heteos, dice el Señor. Tanto los egipcios como los babilonios se refieren a Palestina como la tierra de los heteos, incluso después que los heteos se hubieron retirado de la zona. ¿Ok? Aunque esto se refiere a una tierra literal, tiene una aplicación espiritual también. Todo lo que hay en Cristo está destinado a todos los creyentes, y por lo tanto todos los creyentes pueden tener todo lo que podemos recibir del Señor, quien es dueño de todo. Entonces no debemos contentarnos con simples moneditas, simples pedacitos, ¿no? Debemos de vivir conforme a la voluntad del Señor y permitir que Él sea el que nos pueda bendecir. La promesa también incluía estar con Él. Y creo que esa promesa es muy, muy importante. Estaré contigo. Israel tenía asegurado entonces esta realidad, esta verdad. Y esto es lo que Dios quería que Josué y además el pueblo vivieran. Ahora yo le pregunto, ¿qué más necesitaban? Tenían la presencia de Dios. Tenían la bendición del Señor. Dios le levantó un líder. Dios le proveía, Dios iba a luchar con ellos, Dios les había entregado la tierra. Eso quiere decir que ante el poder del Señor, los anaseos, los heteos, los fereceos, los cananeos se volvían pequeños, enanos. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Dios les iba a quitar, les iba a destruir. Entonces, ¿quién puede resistir al Altísimo? Pero habían algunas condiciones. Fíjense que la misma estructura nos muestra a nosotros, la que acabamos de leer, que habían algunas condiciones. Es decir, Dios hacía todo por ellos. Dios les iba a bendecir. Dios los llamaba. ¿Qué tenían que hacer ellos? Obedecer a Dios, poniéndolo en primer lugar en su vida. Hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Avanzar en función de la verdad del Señor. Avanzar en la función de la verdad de Dios. Entonces, hoy en día ocurre la misma situación. Estamos viviendo momentos difíciles de la historia de este planeta y necesitamos, mis queridos hermanos, aferrarnos cada día a la voluntad del Señor. Como dice el libro de Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces la fe en lo que Dios ha hecho por nosotros conduce a la obediencia. Le pregunto, ¿es usted obediente a las verdades del Señor?
Podemos entonces ver que el libro de Josué presenta el cumplimiento de las promesas de Dios que le hizo a Israel cuando lo sacó de Egipto, es decir, entregarles Canaán. Entonces ya hemos visto cómo la primera estructura del libro nos muestra que Dios todo lo iba a hacer conforme se lo había prometido. Y lo que él le dijo, pasen el Jordán, posean la tierra, ellos pasaron el Jordán, se cumplió. Posean la tierra, ellos comenzaron a poseer la tierra a través de las diferentes batallas, la toma de Jericó y todas las demás peleas que ellos tuvieron. Repartir la tierra, cuando tuvieron la tierra consigo, comenzaron a repartirla. Y todo se cumplió como Dios le había dicho a Josué. Y al final, la intención era entender que ellos debían de servir al Señor, siempre mediante la obediencia a la ley de Dios. Permítame leerles Josué, el capítulo número 1, y vamos a leer específicamente los versículos número 16 al 18. Muy importantes estos textos en este contexto que estamos nosotros estudiando. Josué 1, 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tu palabra, en todas las cosas que les mande, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. En pocas palabras, el pueblo pues también decidió no obedecer al Señor. Ahora, no solamente era obedecer, era también creer en lo que Dios les estaba dando. Es decir, en el contexto de la misión de Josué, ellos debían de creer que eran herederos de la promesa, herederos de esa tierra prometida, mis queridos hermanos. En ese herederos de esa tierra prometida que Dios les había dicho es de ustedes. Y creo que esto nos debe de nosotros definitivamente de hacer entender la verdad del Señor. Es decir, Dios ha prometido también para nosotros un mundo nuevo, una tierra prometida. El concepto de tierra prometida es importante entenderlo, porque esto designa a esa región del mundo, en este caso, que Dios prometió como herencia a su pueblo, Israel. La tierra prometida no es el nombre oficial, por decirlo así, de las fronteras de Israel, pero transmite, ¿no?, un significado más amplio. La tierra prometida fue un dote del creador de la tierra a un grupo específico de personas, en este caso los hijos de Israel, en lo cual establecieron su nación. Israel adquirió la tierra prometida solo mediante la guía de Dios y su intervención milagrosa en la historia. Esto lo puede ver. Mire, permítame leerle Salmo 44, versículos 1 al 8. Por decirlo, dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en esos días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y las plantaste y los plantaste a ellos. Y el Salmo sigue refiriendo, ¿no? Y dice, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y allí el salmista sigue hablando y le sigue diciendo entonces al Señor, manda salvación para el pueblo, así como lo hiciste en el pasado. Ayúdanos, literalmente le está diciendo, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, ayúdanos a obedecerte y vuelve a hacer esa obra. Saca a los enemigos que están aquí delante de nosotros y llévanos definitivamente a vivir conforme a tu voluntad y conforme a tus designios. Es decir, que ellos pudieran vivir, ¿no? Que ellos pudieran vivir conforme a lo que en el pasado se había hecho. Entonces, fíjense cómo el salmista describe la obra que el Señor había hecho en tiempos antiguos. Y ellos debían de creer en esa promesa, querido hermano. ¿Por qué? Porque eran herederos de esa promesa maravillosa que Dios le había dado a Abraham, luego a Isaac y luego de Isaac a Jacob. Entonces, fíjense ustedes que esto se cumplió. Esto se cumplió y Dios así los llevó. Ahora, el término tierra prometida también se aplica a las promesas que Dios nos da a nosotros. ¿Me explico? Es decir, nosotros los cristianos, nosotros los que esperamos la segunda venida de Cristo Jesús, hoy también esperamos una tierra prometida, un hogar diferente, un lugar diferente, una tierra diferente.
La tierra prometida eterna de Dios es la herencia de todos aquellos que vienen a Él a través de su Hijo Jesucristo. Hay un himno, apreciados, un himno muy antiguo de un autor llamado Samuel Stennett, y él escribe allí lo siguiente, dice: en las tormentosas orillas del Jordán permanezco y lanzo una mirada anhelante a la tierra de Canaán, que es justa y feliz, donde mis posesiones yacen. Estoy destinado a la tierra prometida. Estoy destinado a la tierra prometida. ¿Quién vendrá y se irá conmigo? Estoy destinado a la tierra prometida. Qué maravillosa promesa, de verdad que sí. Qué maravillosa promesa para el Señor. El Señor nos da a nosotros, mis queridos hermanos, y podemos nosotros entender y comprender definitivamente que hoy necesitamos entonces permanecer allí, permanecer en su bondad, en su misericordia, obedecerle, creyendo, mis queridos hermanos, que Dios entonces también a nosotros nos ha de bendecir. Es decir, nos ha dicho, ustedes van a tomar esa tierra. Pero para poder entender esto un poco más, vamos entonces a leer unos textos bien interesantes que están allí en la palabra del Señor y que nos van a ayudar a comprender todo este significado, toda esta realidad en lo que refiere, mi querido hermano, a lo que nos expresa la palabra de nuestro Señor, lo que nos expresa la palabra de Dios. Mire, primero vamos a leer entonces Josué 1:4. Josué 1:4. Dice allí la palabra del Señor: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Quiero enfocarme en esas dos palabras. Será, allá en hebreo aparece la palabra hayá, es decir, va a acontecer. Esto va a ocurrir. Hayá habla de bendición, de algo que se da, de algo que se dispone, de algo que se hace, de algo que existe, de algo que se gana, de algo que es real, de algo que es real. Luego tenemos entonces la palabra que está al lado del texto que acabamos de leer. Permítanme volver a recordárselo. Será vuestro territorio, y para la expresión vuestro territorio aparece la palabra Guebul, y Guebul habla de un territorio extenso, de una región, de un territorio, de una extensión. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: lo que yo te prometí, que voy a darte, la tierra es tuya, créelo, es vuestra. Ahora, ¿saben qué es lo más interesante? Que ni siquiera la habían recibido. El otro versículo que también aparece en la palabra del Señor del libro de Josué, capítulo número 1, y que también es importante leerlo porque nos enseña también un punto interesante, es el versículo número 2. Mire lo que dice allí. A ver, permítame leerlos. Dice versículo número 2. Sí, a ver, déjenme ubicarme rápidamente por aquí, apreciados hermanos. Dice lo siguiente: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, la tierra que yo les doy. Allí para el término dar es Natán, muy similar, ¿no?, al nombre, Natán. Ahora, ¿por qué destaco esto? Porque Natán tiene que ver con seguridad, con propiedad, con dar, con algo que se otorga, con algo que es real, con algo que es verdadero. Entonces, ¿qué está diciendo literalmente el Señor? Pues el Señor literalmente le está diciendo a Josué y le está diciendo al pueblo: mira, tienes que tener la plena seguridad de que tú heredaste esa tierra, de que yo te doy esa tierra, de que el éxito sobre esa tierra está garantizado. Luego les recuerda los límites, que alcanzaría la conquista de la tierra, que los llevaría desde abajo, desde donde estaba Amalek, el desierto, prácticamente el extremo sur, los llevaría hasta arriba, hasta donde estaba Sidón, en los límites prácticamente del Éufrates, y hacia el este los llevaría hasta allá, prácticamente hasta el Jordán, en los límites de Amot, y hacia el sur los llevaría allí hasta el mar Mediterráneo. ¿Ok? Ahora, ese era todo lo que Dios les había dado. Y luego fíjense que entonces le dice a Josué de nuevo
para asegurarle todo, le dice, esfuérzate y sé valiente, y nadie te va a poder hacer frente. Ahora, la victoria no residía en el esfuerzo de José, sino en la presencia de Dios. Él le aseguró, como nos asegura cada uno de nosotros, estaré contigo. Así que, mi querido hermano, la promesa es para nosotros. La bendición está allí para nosotros. Dios espera que usted y yo podamos entender todas estas cosas para entonces poder vivir conforme a su voluntad y conforme a sus designios. Mire, todo sacrificio requiere pues un esfuerzo de nosotros. Todo sacrificio ferviente y sincero para el Señor pues requiere que demos todas nuestras facultades a Dios. Mientras nos entregamos como instrumentos para la operación del Espíritu Santo, pues la gracia de Dios trabajará en nosotros juzgando las viejas inclinaciones, venciendo las propensiones poderosas y formando nuevos hábitos. Entonces, cuando apreciamos y obedecemos las indicaciones del Espíritu Santo, nuestros corazones son ampliados para recibir más y más de su poder y para hacer una obra mayor y mejor. ¿Quién es humilde? Quien es humilde responde obediente al llamado de Dios y puede estar seguro que recibirá del Señor ayuda divina. Entonces, el aceptar una responsabilidad, como lo hizo Josué, que era grande, pero también aceptaron una responsabilidad, aunque sea pequeña, recuerde que es para el Señor, eso eleva el carácter. ¿Por qué? Porque nos lleva a obedecerle. Entonces debemos poner en acción ¿qué? Nuestras facultades mentales, espirituales, nuestras facultades físicas, permitir que Él nos fortalezca, permitir que Él purifique nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, mediante la fe en el poder de Dios, es admirable cuán fuerte puede llegar a ser un hombre, aunque parezca débil. Cuán decididos sus esfuerzos, cuán prolífico van a ser sus resultados. El que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, mientras se coloca allí en el Señor, va a recibir grandes bendiciones. Y creo que es para nosotros. Es para nosotros definitivamente. Es una palabra para nosotros. También somos herederos de grandes promesas. Entonces, cuanto menos utilicemos el yo, cuanto menos utilicemos nuestro conocimiento, cuanto más permitamos que el Espíritu Santo nos lleve a ejercer nuestras facultades, cuando más dependamos del Señor, más conocimiento tendremos de Él y más bendiciones tenemos en nuestra vida. Todo esfuerzo, mi querido amigo y mi querido hermano, de Vida 104.1 FM, hecho por Cristo, repercutirá en bendición sobre nosotros mismos. Si empleamos nuestros recursos, nuestra vida, nuestro tiempo para su gloria, Él nos va a dar más. Si invertimos tiempo en la causa del Señor, Él nos va a dar más. Cuando usted procura ganar a otro para Cristo, Él le va a dar más. Cuando usted ora por otras personas, Él le va a dar más. Cuando usted palpita bajo esa influencia de la gracia redentiva, cuando usted busca del Señor, cuando usted le permite al Señor que sea que le dirija completamente su vida, Él le va a dar más. Recuerde que el valor de un hombre se estima en el cielo de acuerdo con la capacidad que en su corazón tiene de aceptar la voluntad del Señor, obedecerle y de conocer a Cristo. Ahora, este conocimiento es la fuente de la cual fluye todo poder. Dios creó al hombre de manera que toda facultad pudiera ser desarrollada cuando está relacionado con el Señor. Cuando asocia su vida con el Señor, grandes bendiciones ve. Así que es un privilegio, hermano querido y amigo que me escucha. Es un privilegio servir al Señor, es un privilegio servirle a Él, es un privilegio el hecho de nosotros obedecerle. Por eso es que la palabra de Dios nunca faltó en el pueblo de Israel. ¿Por qué nunca faltó? Porque ellos decidieron, al menos en esa época de Josué, y ahí a regañadientas un poquito en la época de Moisés, ellos decidieron obedecerle. La promesa del Señor nunca falla. Y nosotros debemos de creer que un día sin duda vendrá, no tardará. Entonces, Dios le prometió a Abraham la tierra y su simiente la recibe, aunque Abraham también vivió en esa tierra como extranjero. Y él sabía que Dios se la iba a dar. Y a nosotros nos ha prometido que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37, versículo número 11. Es decir, si yo decido hoy obedecer al Señor, si yo decido hoy obedecer a Cristo Jesús, si yo decido entregar mi vida al Señor, también voy a ser heredero de esa promesa. Quiero terminar con un texto maravilloso que se encuentra en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo número 11, los versículos número 9 y 10.
Dice allí, por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaban ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor del cual es Dios. Y más adelante, los versículos 13, 12, 13, dice que todos aquellos murieron saludando la promesa del Señor, mirándola de lejos y creyéndola. ¿Por qué? Porque sabían que eran advenedizos en la tierra y esperaban algo mejor. Es una promesa para nosotros. Vivamos como advenedizos, vivamos como siervos, vivamos cimentados en el Señor, vivamos seguros de la promesa del Señor. Aferrémonos a su promesa y confiemos en que también somos herederos para la gloria y la honra del Señor. Esforcémonos y seamos valientes. La promesa y la herencia es grande. Dios te bendiga.